Bueno amigos, y en esta parte del espacio a mí me da mucho gusto conversar con mi asesor personal en estrategias, en estadísticas y en análisis de mercado. No es otro que Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales. Carlos, un placer hermano estar conversando contigo. Hola Edgar, no, un gusto para mí, bueno, poder establecer este contacto contigo y con todos tus escuchas de este programa que ya es una tradición en todo el sector de la tecnología y de los medios digitales. Gracias. Mira, Carlos, te llamo porque recientemente me hiciste llegar una presentación que me pareció interesante en una conferencia que diste hace poco y se llama Estrategias para competir en medio del caos, la viabilidad al crecimiento. Y yo creo que eso es un tema tan interesante en estos momentos porque plantea lo que siempre se ha dicho, que de la crisis hay que sacar las oportunidades. Entonces, cuéntame de esta charla, esta conferencia que diste hace poco. Sí, cómo no, Edgar. Bueno, esta fue una conferencia que presenté en un evento que realizó Data Analysis, que trataba sobre las estrategias para competir en el mercado actual, un mercado venezolano que efectivamente muestra signos de recuperación y bueno, sin embargo eso no sigue, no deja de eximirlo de la incertidumbre y del cambio en el que está sumido el mundo, ni siquiera el país, sino el mundo. Hoy día competir en los mercados, ya sea que estemos en Venezuela, en los Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte de Latinoamérica, es complejo porque estamos en un entorno, como muchas veces se describe con esas siglas de VUCA, que significan volátil, incierto, complejo, ambiguo. Entonces, competir es complejo hoy día en el mundo, pero además en el mercado local no solamente venimos de una crisis prolongada, sino que además ahora con cierta reactivación por ese cambio de recesión a crecimiento moderado, entonces también empieza a incrementarse la rivalidad de los competidores o la rivalidad interna. Entonces, muchas empresas ante tantas complejidades, lo que hacen es a veces tirar la toalla y pensar de que planificar o diseñar estrategias es imposible, es difícil. Y un poco lo que yo hago énfasis es decir, no, ahora es cuando más es necesario planificar, diseñar estrategias explícitas y no dejarlo al devenir del día a día en el negocio, sino estar preparado. Que mucha de esta planificación se cumpla a cabalidad, no necesariamente, pero tenemos que prepararnos y tenemos que diseñar lo que yo llamo las estrategias duras, que son estrategias que tú diseñas para los distintos escenarios a los que te puedes enfrentar. Y de eso es un poco lo que hablo en esta conferencia. No te escucho, Edgar. Alguien me decía, eh, Carlos, que en el mercado pasó algo interesante, ¿no? Habían estrategias en el 2019 funcionando o planificadas. Viene la pandemia, se caen esas estrategias, cambia el mercado, cambia el receptor, cambia el cliente, ¿ok? Y empiezas a trabajar a como vamos viendo. Eso es lo que me comentaban, ¿no? O sea, al día a día, vamos resolviendo día a día. Y eso se prolongó por 2 años. A partir del primer trimestre del año 2022, me comentaba que las personas, las empresas empezaron entonces a decir, ya va, no podemos seguir viviendo al día a día, porque la pandemia está cediendo de alguna manera, el mercado se está reactivando, entonces ahora debemos cambiar. Y ha habido un gap entre pasar de la estrategia del día a día a la estrategia final. Sí, fíjate que ¿Cómo yo, ves eso? sí, fíjate que yo en esta conferencia hago una suerte de menú estratégico o presento un menú que tiene 12 tipos de estrategia o 12 estrategias que podemos clasificar en tres arquetipos. Las estrategias de viabilidad, fíjate que tú cuando me presentas dices, oye,
La conferencia se llama Estrategias para competir en medio del caos, pero hay un subtítulo muy importante, de la viabilidad al crecimiento. Porque yo lo que digo es que de esas dos estrategias, primero nosotros, cuando estamos en una crisis muy severa, que Venezuela la vivió incluso antes de la pandemia lo acentuó, pero algunas compañías hoy día siguen estando luchando o siguen estando en una lucha por la viabilidad. Entonces, el primer arquetipo o tipos de estrategias son lo que yo llamo las estrategias de viabilidad, que son las que nos permiten mantener al negocio vivo. Allí, por ejemplo, hay estrategias como la economización o la optimización. Entonces, son tipos de estrategias que atienden a situaciones muy adversas, muy complejas, ya sea del entorno o de tu... Eso vendría a ser el día a día. Esas se parecen a las que tú describes como el día a día, que es cuando tú estás sobreviviendo, que a mí siempre retomo esa frase, pero advierto y le digo a la gente, cuidado, vamos a, no va, cuando tú hablas de sobreviviendo, que oye, mi empresa está sobreviviendo, estoy sobreviviendo, estás tomando una actitud reactiva, pasiva, y a mí me gusta más pasar de sobrevivientes a creadores de oportunidades, porque la crisis es un colapso de la forma como vienen funcionando las cosas, que ya no te está funcionando lo que venías haciendo, entonces lo que tenemos que hacer es darle la vuelta y buscar en dónde están las oportunidades. Fíjate que en la economía de guerra, yo por ejemplo soy economista y cuando me formé como economista utilizaba muchos libros de la posguerra y se hablaba mucho de cómo las compañías se adecuaban a los tiempos de la guerra. Entonces, oye, una empresa que fabricaba un producto industrial se tuvo que reconvertir para fabricar municiones. Y fíjate que en la pandemia algunas compañías lo hicieron, fabricaron tapabocas. Incluso en Venezuela hay casos de compañías, una muy conocida de bebidas alcohólicas, que dijo que iba a producir alcohol porque era algo que estaba haciendo falta en un momento como una pandemia. Entonces, el primer arquetipo es viabilidad y es como yo con el día a día me mantengo vivo. Después hay un segundo arquetipo que son las de crecimiento, que oye, ya la empresa que sobrevivió, ya la empresa que se mantuvo viable, que me gusta más ese término, ahora quiere crecer, necesita crecer, porque a la escala que venía trabajando en un mercado contraído, es muy complejo generar utilidades y poder generar bienestar tanto para los clientes como para los empleados y los accionistas. Es necesario el crecimiento, porque el crecimiento nos ofrece economías de escala en la producción, en el marketing, en la distribución, que hace que nuestro negocio tenga más posibilidades. Entonces allí hay unas estrategias clásicas que tienen que ver con penetración de mercado, desarrollo de mercado, diversificación, etcétera. Son cuatro tipos de estrategias que entran en ese arquetipo. Y después está el último grupo, que a mí me encanta porque son seis estrategias que tienen mucho que ver con atender a las condiciones propias de lo que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, allí entran estrategias, tú y yo conversamos y hablamos siempre de ayudarnos, de colaborar, hemos estado vinculados a los gremios. Entonces, fíjate que allí hay una estrategia que es importante, que mucha gente lo olvida, que es la competencia y las alianzas. Porque muchos piensan que aprovechar las oportunidades es un emprendimiento individual, es una cosa que una sola empresa puede hacer. Y eso es una visión muy miope. Hay muchos países exitosos, incluso ahorita que está muy en boga el tema de Taiwán y Colombia, además, por el tema de este presidente que acaba de ganar. Son países que han sido ejemplo de cómo algunas compañías han cooperado para competir o para ir al mercado internacional. Entonces, la Oficina Comercial de Taiwán se encargó durante muchos años de promover a los negocios y las empresas taiwanesas, así como, por ejemplo, lo hace ProColombia en la actualidad. Entonces, nosotros, esa es una estrategia para competir en un mercado tan complejo como el mercado actual, en donde nosotros tenemos que aprender a colaborar, a aliarnos, a unirnos para poder abrir oportunidades entre varios, porque a veces una sola empresa se le hace más difícil. Por poner un ejemplo. Claro. Fíjate, mucha gente entiende eso que tú estás hablando, en esa cooperación de las empresas en la cartelización del mercado. ¿Ok? Y yo creo que ahí hay un gran problema y hay una línea muy fina en el momento de definir cuál es la ayuda y cuál es el apoyo que vamos a hacer. Porque si tú estás haciendo un proyecto y a mí me hace falta, no sé, un análisis de mercado,
yo tengo dos opciones. O llamar a Carlos Jiménez y decirle, Carlos, necesito hacer esto. O yo agarrar y buscar un currículum y buscar a un headcount, una persona para que me haga el análisis in-house. ¿Ok? Exacto. Y esa es la gran diferencia. Si tú eres experto, vamos a empezar a ver que, que en este momento las empresas están buscando los que son expertos y están en el mercado. Si la competencia está haciendo algo, vamos a ver cómo podemos apoyarnos, ¿no? Y yo pongo un ejemplo aquí muy característico. Las empresas de telefonía celular en Venezuela entendieron que no podían estar montando antenas independientes por toda Venezuela. Y entonces llegaron y se pusieron de acuerdo y empezó la cohabitación de antenas. ¿Ok? Es un Pero ejemplo después, de competencia. exacto. Y entonces ahora aparecen empresas que dicen, oye, yo te construyo las antenas, no las construyas tú, no las montes tú, y yo te la alquilo. Exacto. Entonces, fíjate cómo cambia totalmente, ¿no? La figura, ¿no? Yo creo que eso es parte de lo que tú estás comentando, ¿no? Claro, las alianzas, y que además las alianzas es un concepto más amplio porque puede ser con proveedores, con clientes, con competidores. La competencia es la que hace referencia a los competidores y es la que muchas veces se da en el seno de los gremios. Cuando, por ejemplo, las empresas de alimento cooperan entre ellas, algunas de ellas son competidoras, pero están cooperando y por eso se habla de competencia. Y si es verdad lo que tú dices, que muchas veces esa competencia, claro, yo lo veo en positivo, cómo nosotros cooperamos para hacer crecer el mercado, cómo cooperamos para economizar, cómo cooperamos para optimizar, cómo cooperamos para a educar al mercado, generar oportunidades. Obviamente también las compañías pueden hacer lo que llamamos la colusión, se colaboran, pero para de alguna forma sacar beneficios que no necesariamente benefician al país o al sector o al consumidor, sino a un grupo pequeño de compañías. Entonces ahí es donde normalmente en los países existen los organismos que se encargan de regularlo, que hay una línea peligrosa también, y nosotros la hemos vivido. Entonces, pero definitivamente, cuando hablamos de la competencia, de la cooperación, yo lo veo en positivo, cómo nos ayudamos. Y por cierto, que otra de las estrategias muy importantes es la internacionalización. Y que hay ejemplos también increíbles, como estos que acabo de compartir, extranjeros o de otros países, en donde las compañías pueden cooperar, porque hay compañías venezolanas hoy día que están exportando y algunas lo están haciendo de manera independiente. Entonces, no es lo mismo cuando yo me pongo de acuerdo con otros competidores, con otras compañías de mi propio mercado, para ahorrar costos, para poder llegar más. Por ejemplo, un estudio de mercado. Yo tuve la oportunidad durante la pandemia en hacer un estudio para un grupo de empresas que son competidoras, pero uno de mis clientes me llama y me dice, oye, Carlos, quiero hacer el estudio, pero solo es una inversión que ahorita en medio de pandemia se me hace más difícil. Entonces yo le di la idea, yo le digo, bueno, pero ¿por qué no llamas a estas dos compañías que son competidores tuyos y comparten el estudio? Y al final él me compró la idea, me dijo, oye, es verdad, porque al final lo que va a hacer cada compañía con el estudio es distinto. Cada marca puede tener una estrategia distinta, tiene una manera de aproximarse. Incluso el dato se convierte en información por una interpretación que cada empresa le da distinta. Entonces al final hicieron el estudio entre varios y eso es mejor que no tener la información. Claro. Fíjate, me gustaría que tratáramos dos temas ¿Cómo no? en esta parte. Estamos conversando con Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales. El motivo es una reciente conferencia que realizó sobre estrategias para competir en medio del caos, de la viabilidad al crecimiento. Y hay dos temas que quiero tratar en este punto, en esta segunda parte, Carlos. Primero es la tercerización de las opciones que tienen las empresas. Hemos visto que grandes empresas tenían manufactura, distribución, cobranza, y empezaron a delegar parte de esas actividades que no formaban parte del core de su empresa. Y lo segundo es, empezaron a volcarse también hacia las redes sociales, hacia los medios digitales. Entonces quiero que me hagas ese análisis de esa tercerización y después
la ida hacia la estrategia de ida hacia las redes sociales? ¿Cómo no? Fíjate, bueno, la tercerización es una estrategia tradicional, vamos a decir, no es algo nuevo, y en tiempos de crisis se convirtió en una solución. Por eso incluso dentro de las estrategias, dentro del arquetipo de las estrategias de viabilidad que yo comentaba, que mencioné la economización y la optimización, allí la tercerización forma parte de ese tipo de estrategias, porque la tercerización muchas veces nos ayuda a optimizar. Así que es una estrategia por excelencia que incluso es transversal, porque es una estrategia que puede ayudar a economizar y optimizar recursos, normalmente a optimizar recursos en tiempos de crisis, porque tú simplemente delegas en un tercero y eso te da cierta flexibilidad de no tener unos costos fijos, etcétera. Pero también es una estrategia que te permite crecer rápidamente. ¿Por qué? Porque no necesariamente tú tienes que construir capacidades, sino que te apoyas en un tercero y eso te puede ser de gran ayuda a la hora de crecer. Entonces, fíjate que la tercerización, muy bueno que la hayas mencionado porque es una estrategia que permite, te ayuda con la viabilidad, te ayuda con el crecimiento. Con respecto a lo digital, bueno, ni hablar, porque lo digital se ha convertido, de hecho, forma parte de esas 6 estrategias que yo mencioné que eran para competir en el mercado actual. Por ejemplo, y de hecho, me gustaría decir que la estrategia digital nosotros la podemos ver como una estrategia independiente, por ejemplo, como cuando tú como compañía dices, bueno, yo voy a diseñar cómo yo formo parte de la economía de las plataformas o cómo la plataforma, lo digital me impacta. Entonces, por ejemplo, si eres un comercio tradicional, tú dices, bueno, yo voy a diseñar una estrategia omnicanal para ver cómo yo voy a estar presente en el mundo digital y cómo eso se va a relacionar con mi presencia física, porque tengo tiendas, por ejemplo. Eso es una estrategia muy típica para competir en el mercado actual, porque sabemos que hoy día en Venezuela 3/4 partes de la población está conectada a Internet. Estamos cerca de llegar a la mitad de la población comprando por Internet. El delivery de alimentos listos para consumir creció un 90% en el 2021 con respecto al primer año de la pandemia. Entonces, definitivamente estamos en un mundo conectado. Entonces, tener una estrategia digital es fundamental. Ahora, algo que debemos señalar allí en el tema de las estrategias digitales es que ya lo digital no se trata de un mercado, de una oportunidad de negocio puntual, sino que lo digital es como una especie de salvia que forma parte de la sangre de la compañía. Entonces está metido en todo. Ya no se trata fíjate que nosotros hace muchos años, tú y yo que tenemos muchos años en esto, hablábamos de la economía de la información, la era de la información, como si fuera un sector distinto, porque nosotros veníamos hablando de un enfoque que era el sector agrícola, el sector industrial, la economía de los servicios, y luego cuando vino la tecnología lo veíamos como un sector en donde, bueno, las empresas de tecnología iban a estar allí. Pero eso ya no tiene sentido, porque esto es como una especie de virus que invadió todo. Es que la tecnología está en el sector agrícola, es que está en la industria, es que está en el sector servicio. Entonces no hay manera de escapar a la digitalización. Así que yo me atrevo a decir que la estrategia digital la puedes ver como un mercado al que tú vas a acometer, pero también forma parte de todas las iniciativas que tú vas a tener. Así que definitivamente es algo que hay que tomar en cuenta hoy día. ¿Ok? Sí, es que me parece interesante porque muchas personas en este momento están hablando de emprendimiento y en redes sociales se están poniendo de tú a tú, o como se dice en el argot popular, le están ladrando en la cueva a las grandes corporaciones, que todavía hay algunas que piensan que estar en redes es como, es alguna cosa menor, ¿no? Lo mío son los grandes medios de comunicación, las grandes vallas, las grandes campañas, y estas personas con su actividad digital le están ladrando en la cueva, ¿no? Yo no sé si eso representa algo que debe ser tomado en cuenta. No, claro. Es que hoy día tenemos que entender que en algunos sectores
podemos estar enfrentando un competidor que viene a ser disruptivo con una tecnología y esta puede ser una empresa que está formada por unos jóvenes que no llegan a 25, 30 años. Entonces, el empresario, el emprendedor, el ejecutivo que tiene una visión arrogante de pensar de que él está allí porque es poderoso, porque es grande, porque tiene 50 años allí, está en vías de extinción. Es peligroso porque nada más tener esa mentalidad, entonces allí quizás hay que tener cuidado con eso. Yo creo que la mentalidad tiene que ser la apertura a entender los cambios, a incorporar no solamente la tecnología, sino nuevos modelos de negocio, nuevas formas de hacer las cosas. Me gusta mucho el enfoque de Walmart. Fíjate que Walmart, que ha estado sometido a una gran presión por parte de Amazon, ellos invirtieron en un capitalista de riesgo, en una empresa de capital de riesgo, para invertir o tener la oportunidad de estar presente en modelos, en negocios nuevos, negocios que usan la tecnología en el retail, negocios que incluso atentan contra el negocio medular de Walmart. Pero esa es la manera, esa es la actitud, es verlo con respeto. Y entonces decir, oye, yo también quiero entender esto, quiero estar allí, y no con arrogancia de que soy el grande. Y si no veamos cómo la tecnología y cómo incluso muchachos que tenían menos de 30 años fueron tan disruptivos en sectores como los medios de comunicación, como el comercio, como la banca, con la Sí, fintech. sí, Entonces, definitivamente. Carlos, es que lo que se plantea es muy complejo, ¿no? Alguien me decía que había grandes corporaciones que habían destinado, que habían diseñado una pequeña compañía, ¿verdad? Como una especie de canal de mercadeo para manejar redes, para trabajar en las redes, para ver cómo le va, a dar los pininos, una cosa así como, ok, un experimento. yo no creo en lo que tú me estás diciendo, pero déjame no dejar. Carlos, si yo te preguntara ahorita y en un minuto tú me pudieras decir cuál es la importancia de una estrategia en tiempos de crisis. Sí, claro. En tiempos de crisis, ¿qué significa crisis? Sí, crisis significa que lo que venimos haciendo no necesariamente nos está funcionando, porque hay un cambio que viene impulsado por tecnología, por una crisis del entorno, una crisis económica, una catástrofe natural, un conflicto bélico, una pandemia. Entonces, como la crisis significa que lo que venimos haciendo no nos sirve o no está dando resultados, eso nos obliga a que nosotros primero tengamos un entendimiento claro de lo que está sucediendo, del contexto, y toda planificación estratégica o diseño estratégico empieza por allí, por entender el contexto. Y luego, es muy importante, que muchas veces se nos olvida, formular escenarios de lo que podemos esperar. Entonces, una vez que yo tengo esos escenarios, entonces yo diseño el cómo yo voy a lograr mis objetivos. Por cierto, hemos hablado mucho de estrategia, pero una estrategia tiene que partir de objetivos claros. Así que el primer trabajo no es hacer la estrategia, es definir objetivos claros. Y a veces lo que perdemos en las crisis es el foco, el objetivo, porque simplemente todavía no entendemos lo que está pasando. Así que la tarea, ¿cuál es? Si estamos en una crisis, entendamos, tratemos de entender, porque no se trata de predecir ni de adivinar. Tratemos de entender lo que está pasando, definamos objetivos con base a unos escenarios y luego entonces buscamos los cómo vamos a poder cumplir ese objetivo de la mejor manera, con esos planes que perfectamente pueden cumplirse o no, pero que para eso hacemos escenarios y para eso diseñamos lo que llamamos las estrategias duras, que son estrategias que nos van a ayudar a lograr los objetivos atendiendo a cambios que definitivamente los hay y los va a seguir habiendo, Edgar. Carlos, yo quiero darte las gracias, hermano, por siempre esta disposición. Nos une una gran amistad de hace muchos años. Así es, Espero, Edgar. espero que Gracias a ti. estés, regrese a Caracas pronto, a Venezuela pronto, a ver si nos vemos y compartimos nuevamente los escenarios. Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Edgar. Un abrazo.